La comunidad ubicada en la periferia de la localidad de Juan José Castelichaco, aledaña a los ladrilleros de la ciudad, es de bajos recursos y no cuenta con acceso a viviendas. Sus trabajos no les permiten acceder a alquileres, sus recursos son casi nulos y se ven obligados a usurpar terrenos y construir sus casas con materiales como maderas, chapas, lonas, etc., poniéndolos en una situación de extrema vulnerabilidad, incumpliendo el derecho básico de la vida digna. Por lo antes mencionado, podemos ver claramente cuál es el clamor y grito de este sector empobrecido, que usurpa terrenos baldíos viviendo en condiciones extremas. Estas personas que habitan en casas fabricadas con plásticos, chapas en malas condiciones, maderas, etc., viven con sus familias conformadas por niños, mujeres y personas con discapacidad en algunos de los casos. No cuentan con servicios básicos como lo son agua, luz eléctrica, cloacas, etc. Bajan luz de manera ilegal y la comparten mediante zapatillas eléctricas para poder enchufar algunos pocos artefactos. A raíz de la falta de acceso a vivienda, estas familias sufren la vulneración de muchísimos derechos más que hacen a la dignidad humana. Este problema de la usurpación y la vida en condiciones precarias es un clamor rotundo de nuestras comunidades, especialmente en Juan José Castelli. Lo que a primera vista puede parecer una usurpación, desde una mirada de trabajo social y bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia, rápidamente se transforma en un grito por justicia, dignidad y acceso a un derecho básico como es la vivienda y un hábitat digno. La doctrina social de la Iglesia no es una serie de normas aisladas, sino un cuerpo doctrinal dinámico y evolutivo, que surge de la reflexión de la Iglesia sobre los desafíos sociales a lo largo de la historia, a la luz del Evangelio y de la razón. La fuerza de la doctrina social de la Iglesia radica en su fundamento teológico y moral. No es una ideología política, sino una propuesta de acción que surge de la fe en Jesucristo y en la dignidad de las personas, creada a imagen y semejanza de Dios. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, por tanto, no son meras recomendaciones, sino exigencias éticas derivadas de la revelación. Para la Iglesia, la lucha por la justicia y la promoción del desarrollo integral del ser humano son parte esencial de su misión evangelizadora. Para nosotras, como futuras trabajadoras sociales, esto significa que el compromiso con los más vulnerables no es solo una lección profesional, sino una interpelación a nuestra ética personal y a nuestra comprensión del ser humano. Este problema interpela directamente varios principios de la doctrina social de la Iglesia. Destino universal de los bienes. La doctrina social de la Iglesia afirma que los bienes de la tierra están destinados a todos, no solo a unos pocos. Cuando las familias se ven obligadas a ocupar terrenos por no tener otra opción para vivir, están de alguna manera buscando hacer efectivo este principio ante la falla del sistema. No es que quieran robar la tierra, sino que necesitan un lugar para vivir y desarrollarse. Dignidad de la persona humana. Vivir en condiciones precarias sin acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad o en viviendas inseguras atenta gravemente con la dignidad intrínseca de cada persona. Impide el desarrollo pleno, afecta la salud física y mental y perpetúa ciclos de pobreza. Una persona que no tiene un lugar seguro donde vivir difícilmente puede proyectar su vida, educarse o trabajar plenamente. Principio de la subsidiariedad. Si la responsabilidad principal recae en el Estado para garantizar el derecho a la vivienda, la doctrina social de la Iglesia también nos llama a la participación activa de la sociedad civil. Las comunidades se organizan, luchan y buscan soluciones porque el Estado en muchos casos no llegan con respuestas adecuadas o a tiempo. Esto nos hace pensar en cómo podemos, desde nuestro rol, fortalecer esas organizaciones de base y presionar por políticas públicas más justas. Opción preferencial por los pobres. Mirar la realidad desde la perspectiva de los más vulnerables. Las familias que usurpan son las más desprotegidas, a las que el sistema ha dejado al margen. Su situación nos interpela directamente a buscar soluciones que prioricen sus necesidades y derechos. Justicia social. La falta de acceso a la vivienda digna es una profunda injusticia social. La desigualdad en la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos se manifiestan en la problemática habitacional. No es un problema de vagancia o querer todo fácil de las personas, sino un sistema que no garantiza condiciones mínimas de vida para todos. Como futuras trabajadoras sociales, este problema nos exige una mirada compleja y empática. Nos obliga a ir más allá del juicio superficial de la usurpación y a entender las causas estructurales que llevan a estas familias a tomar esas decisiones desesperadas. Es un problema que nos llama a la acción, a la defensa de derechos y a la búsqueda de soluciones creativas e integrales. El problema de las comunidades precarias que ocupan terrenos es una manifestación clara de la cuestión social en nuestra región, y su abordaje es central para el trabajo social. Esta problemática es una expresión contundente de la cuestión social, entendida no como un problema individual, sino como el conjunto de desigualdades y conflictos que nace de la organización económica, política y social. La ocupación de terrenos no es un capricho,
sino una respuesta a la falta de políticas habitacionales inclusivas. La precarización laboral, la desigualdad en la distribución de la tierra y la ausencia en redes de contención social. Desde Juan José Castelli en el Chaco vemos como la falta de acceso a la tierra productiva y la migración interna hacia los centros urbanos agudizan esta cuestión social, generando estos asentamientos informales. Al abordar este problema nos guiamos por principios éticos fundamentales del trabajo social como respeto a la dignidad inherente de la persona, reconocer el valor de cada individuo independientemente de su condición de vivienda y trabajar para que sus derechos sean garantizados, promoción de la justicia social, luchar contra las desigualdades y abogar por políticas que garanticen el acceso equitativo a la vivienda y a los servicios. Autodeterminación de los usuarios, fomentar la participación activa de las comunidades en la búsqueda y ejecución de soluciones, empoderándolas en sus procesos de organización y lucha por sus derechos. Integridad profesional, actuar con honestidad, transparencia y compromiso defendiendo los derechos de las poblaciones más vulnerables. A su vez, este problema nos remite directamente al movimiento de reconceptualización del trabajo social, décadas de 1960 y 1970. Este movimiento latinoamericano criticó el asistencialismo y el enfoque individualista, abogando por un trabajo social comprometido con la transformación social, la lectura crítica de la realidad, la concientización y la organización popular. Abordar las ocupaciones desde esta perspectiva implica no solo gestionar ayudas paliativas, sino analizar las causas estructurales, acompañar procesos de lucha por la tierra y la vivienda y promover la incidencia en políticas públicas, es decir, pasar de un rol puramente técnico a uno más político y transformador. La existencia de estas comunidades precarias evidencia la deficiencia de ciertos modelos de Estado. Si un Estado liberal se desentiende de la provisión de vivienda y deja todo al mercado, estas situaciones se acrecientan. Si un estado de bienestar no logra implementar políticas habitacionales integrales y equitativas, las familias se ven obligadas a buscar sus propias soluciones. Nuestro rol es interpelar al Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial, nacional, para que asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno para todos, sin estigmatizaciones. El problema que elegimos son las comunidades marginadas en asentamientos precarios, ocupaciones de terrenos en Juan José Castelli sufriendo vulneración de derechos y desarticulación social. Nuestra propuesta de intervención será la de promover la esperanza organizada, la capacidad colectiva de estas comunidades para soñar con un futuro mejor y movilizarse autónomamente para construirlo, superando la desesperanza. Población destinataria: familias y personas en asentamientos informales de Castelli caracterizadas por vulnerabilidad socioeconómica, precariedad habitacional, sin títulos, sin servicios básicos, viviendas en malas condiciones, exclusión social y geográfica, marginalidad. Acciones claves: poner en práctica todas las características del perfil del trabajador social comunitario y sus habilidades. Acercamiento al territorio comunidad y diagnóstico participativo para construir confianza. Mapeo y reconocimiento, visita a las viviendas y contactos informales. Asambleas y encuentros, escuchar sus historias, necesidades y aspiraciones, dejar que los vecinos se expresen con sinceridad. Identificación de fortalezas, reconocer líderes, saberes y redes de ayuda mutua. Fortalecimiento organizativo y concientización, organizando la esperanza, a través de talleres de derechos, abordar derecho a la vivienda, la doctrina social de la Iglesia, dignidad humana, destino universal de los bienes, justicia social y experiencias de lucha. Fomento de la organización, o apoyar la creación de comisiones vecinales o juntas barriales. Elaboración de demandas, ayudar a sistematizar sus necesidades y propuestas. Incidencia y articulación externa, expandiendo la esperanza. Como bien sabemos, los trabajadores sociales tendemos puentes. Gestión con el Estado, acompañar a la comunidad ante municipio, Instituto de Colonización, Instituto de Vivienda, para solicitar ayuda y presentar las demandas existentes. Alianzas estratégicas, conectar con ONGs, universidades y otros actores. En ocasiones podemos lograr resolver algunas de las demandas mediante estas entidades. Visibilización, pensar estrategias de comunicación para desestigmatizar y generar conciencia. Dar a conocer la realidad en la que vive esta población, dejando ver la fragmentación social existente y generando empatía. Rol del trabajo social. Seremos facilitadoras, mediadoras, educadoras sociales y defensoras de derechos. Nuestra labor es acompañar procesos, no imponer soluciones, promoviendo la autonomía y la participación activa de la comunidad. Sentido ético y transformador. Respeto a la dignidad humana, búsqueda de justicia social, fomento de la autodeterminación y evitación de la revictimización, convertir la desesperanza en acción colectiva organizada, la exclusión en ciudadanía plena y los problemas individuales en una cuestión social abordada desde la incidencia en políticas públicas. Apuntamos a un impacto que cuestione las estructuras injustas.
Como futuras trabajadoras sociales, entendemos que esto no es un asunto de ocupantes, sino una manifestación cruda de la cuestión social. Nuestro rol, siguiendo la reconceptualización del trabajo social, es ir más allá del asistencialismo. Se trata de empoderar a las comunidades, de cuestionar los modelos de estados que fallan y de acompañar para que el sentimiento de injusticia se transforme en acción colectiva. La clave está en la esperanza organizada. Es esa fuerza que nace cuando la gente se une, aprende sus derechos, se organiza y lucha. En Castelli, eso significa escuchar, capacitar, fortalecer la organización y ser un puente con las instituciones. Nuestra intervención es profundamente ética y transformadora. Buscamos que estas familias, a menudo invisibilizadas, dejen de ser meros afectados y se conviertan en ciudadanos plenos, capaces de construir su propio futuro digno. Es un desafío inmenso, pero la esperanza organizada es el motor que puede encender el cambio en nuestra comunidad.